Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a un taller más. El libro que estamos viendo se llama Valores en la Familia de Dios. Y el valor en esta noche que vamos a ver, hermanos, se llama el valor de la responsabilidad. Y vamos a orar en esta noche para darle la libertad al Espíritu Santo, para que prepare nuestros corazones y que Dios nos hable, hermanos. Agradecemos el que te hayas conectado a través de las redes, de esta red de hermanos, para que Dios hable a tu vida también. Y si estás congregado con tu familia, créelo que ahí está la presencia del que promete estar en medio de nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dejo lugar a nuestro pastor Víctor para que él haga la oración inicial. Gracias, Lali. Buenas noches, hermanos. Les saludamos desde Lerma de Villada, con mucho gusto de compartir la palabra, un taller más, el taller número 14. Vamos formando un libro, ustedes y nosotros vamos juntos formando un libro, que al final ese libro lo puedes obtener también tú para compartirlos a otros gratuitamente. Todo lo que nosotros tenemos puede ser tuyo, porque nosotros hemos entendido que todo lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Y eso no cuesta, no tiene ningún precio. Todos los libros que hemos escrito son igualmente tuyos porque son de Dios. Y Dios nos manda a compartir lo que no es de nosotros, es de Él. Y bueno, estamos a tus órdenes como siempre. Vamos a orar, vamos a ver este valor de la responsabilidad. Y una de las grandes responsabilidades que tenemos como cristianos es ir ante nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y echar sobre de Él toda carga, porque es nuestra responsabilidad. Jehová Dios no te la va a recoger si tú no vas a Él. Dice en el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces es tu responsabilidad ir a través de Jesucristo a nuestro Padre a echar esa carga sobre Jehová Dios. Es tu responsabilidad y de eso vamos a tratar este taller. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia y queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de servirte, Padre, y gracias por ese medio que nos permites acercarnos ante ti. Con toda responsabilidad, Padre, tomamos este taller y echamos sobre ti toda carga, aún aquellas cosas que no sabemos que estamos cargando, echamos sobre ti todo aquello que vaya a estorbar, Padre, en este taller. En el nombre de Jesucristo recibimos tu paz y donde quiera que estén 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor Jesucristo, yo sé que ahí estás haciendo la iglesia gloriosa reunida en ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¿Preparados, hermanos? Vamos a dar inicio y agradecemos a Dios que nuevamente nos acompaña nuestra hermana Verónica en esta noche, nuestra hermana Vane, gracias, una joven que se está esforzando, hermanos, y muy gozosos porque nuevamente está con nosotros mi hermana Rocío, su esposo Ramsés y su hija Melissa, que nos acompañan nuevamente. Dios los ha traído nuevamente con un propósito, sabemos, porque ellos están siendo edificados con la sana doctrina de Cristo. Y estamos muy gozosos por tenerlos nuevamente en nuestro hogar. Amén. Amén. En este taller, hermanos, desarrollaremos por medio de la sana doctrina de Cristo el tema del valor de la responsabilidad. La responsabilidad es un valor que guarda relación con asumir las consecuencias que nuestras decisiones pueden generar en nuestra vida y a los que nos rodean. En otras palabras, hermano, la responsabilidad es un acto o una decisión que cada uno de nosotros realizamos en forma consciente y con un propósito. Por ejemplo, si alguien de nosotros decide criar perros, borregos, cerdos o pollos, trabajar la agricultura, contraer matrimonio, tener hijos, aceptar a Jesucristo como su Salvador, entonces debemos de asumir las consecuencias. Te invito a que vayamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15.
Y escrito está: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. A esto le llamamos responsabilidad, que Dios asigna las responsabilidades que como nuestro Padre Celestial nos asigna como cristianos, pero cada uno de nosotros vamos a decidir si las cumpliremos o no. Porque escrito está en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 17 al 19, y nos dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Me permites? Sí. Es que aquí donde está, al final del 19, muchos creen, la mayoría cree, la mayoría de la humanidad dice y asegura de que Dios nos ha dado a los seres humanos el libre albedrío. Qué error tan grande que nos lleva a cometer esta creencia, porque Dios no da libre albedrío a nadie, porque el libre albedrío solamente le corresponde al Padre. El libre albedrío es un atributo de Dios Padre. Él solamente. Jesucristo, cuando Él vino, Él no vino cuando Él quiso. Él no va a regresar cuando Él quiera. Eso se llamaría libre albedrío en Él. Pero cuando le preguntaban a Jesucristo cuándo va a ser el tiempo del fin, Él también dijo, eso solamente le corresponde al Padre. Cuando el Padre, estaban los cristianos primeros que seguramente no conocían a Cristo, pero que miraban, porque aquella voz, aquello que se le representó a Moisés en la zarza, pues era Jesucristo que hablaba con él. Entonces nosotros vemos que nosotros no podemos tener libre albedrío, porque entonces decidiríamos que aquellos que se han enfermado en COVID pueden sanar cuando ellos quieran, o pueden decidir no estar enfermos, pueden decidir no morirse, pueden decidir prolongar la vida, pueden decidir aceptar a Dios o no, pero es Dios quien nos encuentra, es Dios quien nos lleva por este camino, es Dios quien elige, y a nosotros solamente nos dio esto que dice en Deuteronomio, nos da a escoger, solamente a escoger. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. No dice libre albedrío, tú haz lo que tú quieras. No, vas a escoger solo lo que Dios te pone delante de ti. Nunca Dios te va a decir, haz lo que tú quieras. Nunca. Siempre Dios te va a poner entre la vida y la muerte. Te va a poner entre la bendición y la maldición. Pero el que vas a escoger eres tú. Cuando Dios te ha dado la oportunidad de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces Él aplica esta palabra. Entonces tú vas a escoger si aceptas hacer la voluntad de Dios o continuar con tu vana manera de vivir. Tú lo escoges, pero nunca vas a hacer una cosa que nazca de ti porque tienes el libre albedrío. Eso no es cierto. La peor mentira de los cristianos, una de las peores mentiras, es creer de que Dios les ha dado un libre albedrío, lo cual no pueden sustentarlo, no existe en las Sagradas Escrituras, solamente existe que Dios da a escoger. Y esto es muy bueno para nosotros, porque si Él te dio la responsabilidad de algo, tú tienes que cumplirla o dejarla de cumplir. Es como un padre. Dios te dio la responsabilidad de ser padre, pero hay padres irresponsables que sueltan eso y los dejan, los abandonan. Ahora vemos muy de seguido a madres irresponsables que Dios les dio la bendición de tener un hijo o una hija y los abandonan igual. Los tiran a los basureros, los regalan. Entonces nosotros tenemos que escoger entre la vida y la muerte, pero el que escoge es el ser humano. Y Dios nos dice, yo te he puesto entre la bendición y la maldición, escoge.
Y luego continúa diciendo, dice, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia todavía nos afirma Dios, ¿no? Y esa es la responsabilidad de saber escoger, porque Dios quiere que escojamos la vida, de verdad. O sea que todavía nos sugiere que escojamos, porque si escogemos, dice, escoge pues la vida y nos dice el por qué, para que vivas tú y tu descendencia. Cuando hizo a Adán, dice, lo tomó, dice en Génesis que leíste, sí, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, él no escogió, él solamente le dijo a Dios, aquí te he puesto. Entonces, él tenía que escoger si lo hacía o no, lo cual escogió. Más adelante escogió a Adán obedecer o desobedecer. Desafortunadamente, hoy la humanidad paga por esa indecisión, por esa desobediencia, porque él escogió desobedecer a Dios. Por esa irresponsabilidad. Por esa irresponsabilidad. Por eso el valor que estamos estudiando hoy es el valor de la responsabilidad, pero no un valor de la responsabilidad de acuerdo al ser humano, sino es un valor que Dios nos da de responsabilidad como se lo dio a Adán poniéndolo en el Edén. Entonces, al darlo, le dio una bendición, pero y una añadidura grande porque fue un privilegio que cuidara lo que Dios hizo con tanto amor. Le dijo, todo lo pongo bajo tus pies. Tú vas a tener control de todas las cosas, todos los animales van a estar debajo de ti. Y entonces, pero él decidió desobedecer a Dios. Sí. Escogió decidir, ¿verdad? Sí. Adelante, Lali. Porque Dios fue muy específico. Lo puso en el Edén, ¿con qué propósito? Para que lo labrara y lo guardara. Con ese propósito. No le dijo, ¿quieres estar en tal lugar? Bueno, ¿dónde quieres estar, Adán? No, le preguntó. Le dio la responsabilidad. Exacto. De que labrara y la guardase. Desde ahí nace el valor de la responsabilidad para los seres humanos. Así es. Sí. Oigamos el resumen de todo el asunto, hermanos. Si ellos y los suyos amaran a Dios y le sirvieran, vivirían y serían felices. Pero sin embargo, si se alejan de Dios y desertan de su servicio para adorar a otros dioses, esto ciertamente será su ruina. Vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 al 9. Y escrito está: Así está escrito en la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Cuando estamos en la senda del deber, hermanos, tenemos razón para ser fuertes y muy valientes. Debemos de someternos a los mandamientos de las Sagradas Escrituras, pero nunca al dominio de ningún hombre que se coloca por encima de la ley de Dios. Vayamos por favor al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11, 12, 14, 15, 17 y del 19 al 21. Y escrito está así, hermanos. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Capítulo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros,
y para con todos. Versículo 17. Orad sin cesar. Versículo 19. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. ¿Me permiten la Sí, otra vez? sí. Es que el principio del valor de la responsabilidad es como una mano derecha y una mano izquierda. Una mano se lava la otra. Entonces, el principio del valor de la responsabilidad, nosotros tenemos que reconocer que Dios estableció personas que están sobre nuestra vida espiritual. Tenemos que reconocer, como dice la palabra en el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, este es el principio de la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de sujetarnos, someternos y reconocer a aquellos que trabajan entre vosotros, que entre nosotros Dios ha puesto callados de autoridad, y en el mundo espiritual esto es real, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a tener una responsabilidad? Porque muchas personas nomás hacen lo que quieren, van y vienen, hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no creen en que Dios ha establecido autoridades. Entonces, Dios es el Dios que ha establecido las autoridades. Y vemos aquí de que la palabra lo dice muy claramente, que reconozcamos a quienes presiden en el Señor. Sí, la cabeza es Jesucristo, pero Él ha puesto personas sobre nuestras vidas. No es que le vayamos a pedir permiso, pero sí tenemos que, oye, si yo tengo un plan, yo quiero ir a algún lugar, yo le hablo: pastor, ¿sabe qué? Voy a salir de viaje, ¿puede orar por mí? ¿Por qué? Porque estoy reconociendo a quien me preside. Y ellos trabajan, como dice la palabra, trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. Muchas veces, pues al pastor le toca amonestar, ¿no? Y dice: ay, qué fuerte el pastor. Pero es que Dios eligió a alguien para que nos amoneste. Y nosotros tenemos que recibir esa amonestación porque esa es nuestra responsabilidad. Ese es el principio y la base de la responsabilidad. Reconocer de que en una familia existe un varón y ese varón debería asumir la responsabilidad de ser el varón del hogar. El varón debería orar por la familia, debería estar orando por los alimentos, el varón debería estar viendo por los suyos, poniendo el ejemplo a seguir por los demás, por toda su familia. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios, así habla de que alguien tiene que presidir. Y Dios estableció, primero hizo a Adán y de Adán hizo a la mujer. Y eso no quiere y no simboliza de que el hombre va a someter, porque no se trata de sometimiento, se trata de sujeción. Eso es. Entonces, muchos varones que han malinterpretado la palabra quieren someter como si fueran animales a las mujeres. Y eso no es de Dios. Es sujetar. Es como sujetar algo y si no lo sujeto, se cae. Es eso, sujetar. Pero someter es ponerle el pie en el cuello y hacer lo que el varón quiere. Eso se llama machismo. Eso se llama bestialismo, porque es la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Adelante, Laila. Aquí en el versículo 12 quiero participar también, pastor. Adelante, donde dice: os rogamos, hermanos. Dios nos está exhortando en esta noche a su pueblo, porque dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí tenemos que tener este valor de la responsabilidad, ser responsables a reconocer, hermanos, en los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Como expresaba ahorita nuestro pastor Víctor, Dios lo puso en esa parte del pequeño remanente de Dios, lo puso como autoridad. No lo escogió ningún hombre, no fue a causa de votación, no fue por nada ni por una herencia que le continuara a él el pastorado. Dios lo eligió ¿para qué? Para que él siga haciendo el trabajo en el Señor y siga amonestando, y que nosotros, las ovejas, hermanos, de verdad reconozcamos, tengamos el valor de reconocer a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan.
Así es que Dios en esta noche nos está exhortando, hermanos, a que sea responsable, a reconocer a la autoridad que Dios puso en esta parte del cuerpo de Cristo. Y si tú dices que reconoces nomás de boca, pero no obedeces, no eres responsable en asumir la parte que te corresponde, tengamos mucho cuidado, hermanos. Pero Dios en esta noche, cada vez Él nos está hablando. ¿Para qué? ¿Con qué propósito nos habla? Para que nos alineemos, hermanos. No para que estemos estancados, detenidos, sino para que nos alineemos, nos levantemos y prosigamos el camino, pero reconociendo que sí tenemos una autoridad en el mundo espiritual, aquí en la tierra, que es nuestro pastor, puesto por Dios, hermanos. Así es que, si no te habías detenido en esta palabra, hermanos, hoy Dios te está exhortando con amor. Amén. Amén. Vamos a continuar. Muchos de los creyentes suelen impedir su crecimiento en la gracia al no darse a los efectos espirituales producidos en sus corazones por el Espíritu Santo. Vamos a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Y dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El trabajo es nuestra vocación de hombres, es deber requerido por nuestro llamamiento cristiano. Así está escrito en Génesis 2:17, por favor, hermanos, y dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Jehová Dios les dio una responsabilidad de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como lo leímos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9. Y dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Amén. A esto le podremos llamar la advertencia de parte de Jehová Dios, hermanos. Y ahora veremos la consecuencia por la desobediencia. En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 24. Y dice así: Hecho. Echó pues fuera al hombre y puso al hombre del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Este ejemplo para nosotros es que debemos de obedecer y no caer en ninguna tentación. Sin embargo, el valor de la responsabilidad en las personas es de suma importancia, pues es uno de los valores que permite el crecimiento espiritual, emocional y social como cristianos. Además, a través del valor de la responsabilidad, podemos mantenernos en orden en las comunidades y en nuestras familias. Las personas con el valor de la responsabilidad reciben privilegios o beneficios, pero cada privilegio requiere una responsabilidad. Si quiero trabajar en una buena empresa, he de ser responsable y cumplir con lo que se me asigna. Vayamos por favor al libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El valor de la responsabilidad también trae privilegios como, por ejemplo, veamos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Este tipo de beneficios son privilegios que vienen junto con el valor de la responsabilidad, y también lo veremos en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A esto le llamamos el valor de la responsabilidad. El tema predominante en todas las sagradas escrituras hebreas es
Si cumples tu responsabilidad, serás bendecido con este privilegio. De lo contrario, tendrás consecuencias negativas. Veámoslo en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 26 al 28. Y dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Sin embargo, y aquí quiero detenerme tantito en lo que leyó nuestra hermana Verónica. Muchas veces, hermanos, se nos enseñó nomás las bendiciones que habla en el libro de Deuteronomio. Puras bendiciones. Y contentos, esas bendiciones, yuju, yuju. Pero no nos enseñaron las maldiciones que están escritas y no se han borrado. Viene la bendición si obedecemos, pero la maldición si no obedecemos la instrucción de Dios, hermanos. Así es que conozcamos las dos partes. Es bueno conocer la bendición, pero también conocer que si no hay obediencia, nosotros nos acarreamos la maldición, porque están escritas tanto las bendiciones como las maldiciones. Sin embargo, dentro del mundo cristiano, llamado comúnmente evangélico, algunos tienen el concepto de que una vez una persona es salva porque aceptó a Jesucristo como su único Salvador. Eso es todo lo que tiene que hacer. Cuando los problemas, cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, piensan de que es un acto automático a la salvación y no hay nada que hacer. Ya aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y dicen la frase, derechito al cielo. Y pues no es cierto eso, ¿no? No es nada de que derechito al cielo. Para empezar, nadie va a ir al cielo porque nosotros somos seres humanos creados para vivir aquí en la tierra, no para vivir en el cielo. Ahora bien, en la mayoría de los casos, los culpables de esta creencia son los predicadores, pastores y líderes cristianos. Sin embargo, hay que mencionar que la pereza espiritual del creyente y su irresponsabilidad al no escudriñar las Sagradas Escrituras contribuyen también a reforzar esta falsa enseñanza, porque escrito está en Mateo 10:22, Que dice así: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y además lo confirma también en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es cierto que recibimos la vida eterna mediante la fe en Jesucristo, hermanos. Pero, ¿cuál es la vida eterna que recibimos? Aunque se refiere a una bendición futura, ¿qué significado tiene para nosotros hoy? Vayamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y dice así: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. El valor de la responsabilidad nos permite vivir en parte de esta vida eterna mientras estamos viviendo en este cuerpo físico y en esta tierra. Significa la facultad de conocer a Dios y al Señor Jesucristo. Sin embargo, si nosotros no cumplimos con el valor de la responsabilidad de continuar el proceso de la salvación, obteniendo por medio de un discipulado la naturaleza divina, como está escrito en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Y dice así la palabra de Dios: Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el cielo, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entrada en el reino eterno, ¿verdad? En el reino eterno. En el reino eterno. Este proceso de estar adquiriendo poco a poco, añadiendo una virtud a nuestra vida espiritual, porque escrito está que debemos de andar conforme al Espíritu de Jehová Dios. Te invito a que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Este proceso va a ir regenerando nuestra alma, viviendo como verdaderos discípulos de Cristo. No conoceremos a Dios verdaderamente, pues solo tendremos un conocimiento de Dios por medio de la sana doctrina de Cristo, ya que es de mucha falta de este valor de la responsabilidad. De muchos pastores, pues no hablan la verdad con responsabilidad, por lo tanto provocan que mucha gente diga esto, lo que está escrito en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Que dice así: de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Job asumió su responsabilidad en el momento de la prueba y sus ojos espirituales fueron abiertos. Pero desafortunadamente muchos se conforman porque aprendieron hace muchos años una verdad que ellos creen que es verdad, entonces ni siquiera escudriñan bien las escrituras porque se conforman con un solo versículo. Por ejemplo, cuando leen muerte de cruz, piensan de que literalmente Jesucristo murió en un palo y atravesado otro, y no es así. Fue la muerte de cruz, así se llamaba, cuando los criminales eran colgados en un madero, y ahí los colgaban. Entonces, hay muchísimo sustento de eso, pero muchas personas se quedan con un solo versículo. Entonces, es nuestra responsabilidad de saber de que todo lo que nos dicen, oímos, es comprobar. Nosotros te enseñamos aquí en este taller, es tu responsabilidad. Nosotros, fíjese qué responsabilidad tenemos. Nosotros enviamos en formato PDF, en formato Word y todavía en texto a todas las redes sociales para que vean y comprueben de que lo que estamos enseñando está escrito. Entonces, es tu responsabilidad comprobarlo. Es tu responsabilidad. Nosotros hemos cumplido una parte de la responsabilidad, del valor de la responsabilidad, pero no es todo el completo el valor. Falta la otra parte, la tuya, que tú compruebes que esto que estamos enseñando, este valor, sí viene de Dios. Pastor, el ejemplo que acabas de poner, de que muchos creen que fue Jesucristo clavado en una cruz, o sea, así lo que forma una cruz. Porque entonces, ¿dónde le pusieron los clavos en las manos? Lo preguntan. Pues sí. Bueno, y si nosotros queremos ver eso, para eso están muchas cosas que no están escritas. Dice la Escritura que si se hubieran escrito todas las cosas, pues no hubieran cabido en el mundo entero tantos libros. Pero cuando nosotros vemos que fue colgado en un madero, ¿cómo cuelgan a los animales cuando los destazan? Los cuelgan porque esto viene dos huesos así y se unen en la muñeca. Esta parte es como cuelgan a los animales igualmente, así lo colgaron porque es colgado en un madero. No fue así. No fue en las manos, fue en las muñecas, en esta parte que así, y fueron colgados. Así se cuelgan a los criminales en esa muerte de crucifixión.
¿Quieres comprobarlo? Pues sigue, investiga. Es tu responsabilidad de saber de que lo que estamos diciendo, investiga la historia universal donde se ve que los romanos tenían esa crueldad, no nomás esa muerte, había mucho tipo de muerte, pero la más cruel era eso, porque hacían de que por estar colgados en un madero, ellos se asfixiaban, y por eso que les quebraban las espinillas para que ya no se pudieran impulsar con sus pies, porque le ponían un maderito ahí para impulsarlo, y se impulsaban para respirar. Cuando ya no podían porque les quebraban las espinillas, entonces morían de asfixia, colapsaban sus pulmones y la muerte era de asfixia. Era muy cruel esa muerte. Y así, cuando a Jesucristo le iban a quebrar sus espinillas, le dijeron, ya no lo hagas, porque se tenía que cumplir la profecía de que ningún hueso fue quebrado. Entonces, a él solamente le atravesaron una lanza en el costado para comprobar de que sí estaba muerto, pero no le quebraron ni un hueso. Gracias, pastor, porque como fue un ejemplo que tomaste, es bueno, me vino a la mente a mí eso. Vale, continúa. Por esta razón es que tampoco llegarán al nivel espiritual que Dios quiere, ni desarrollarán el carácter de Cristo en nosotros, pues siempre se sentirán derrotados y pensarán que el Evangelio funciona para otros, pero no para nosotros. El apóstol Pablo advirtió esto a la iglesia de Corintios, y hoy el Espíritu Santo sigue alertándonos a nosotros en las Sagradas Escrituras de la necesidad que tenemos de renovar nuestra mente y madurar en Jesucristo. Amén. Veamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los hombres pueden tener mucho conocimiento doctrinal, pero ser solo principiantes en la vida de fe y experiencia. Porque todavía siguen siendo irresponsables, egoístas, orgullosos, con avaricia, criticones, desobedientes a Dios, pero con un liderazgo en iglesia, chismosos, flojos, apáticos, desanimados, pero con mucho legalismo. Son hipócritas, viven en una vida desordenada, se les nota la miseria física y espiritual, y sobre todo, muy religiosos. En cambio, cuando tenemos este valor de la responsabilidad, el estado carnal del cristiano produce las características del fruto del Espíritu. ¿Cómo es que las características del cristiano? Porque cambian. Cuando nosotros venimos siendo, así como leyó Vero arriba, donde dice, porque aún soy carnal, cuando hablaba Pablo a los Corintios, entonces, ¿cómo les hablaba? Porque seguían viendo lo que dijo Vane, ¿no? Que eran pues orgullosos, con avaricias, criticones, desobedientes a Dios, y ese tipo de carnalidades Pablo miraba. Entonces él decía, ¿cómo les voy a hablar como seres espirituales si yo veo que todavía son bien carnales? Mira cómo eres de chismosa, mira cómo eres de mitotero, mira cómo eres de envidioso, mira cómo eres de orgulloso, egoísta, nomás porque elegí a alguien y tú te moriste de envidia. Él miraba la carnalidad, y entonces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser sustituido esas obras de la carne? Con el fruto del Espíritu. Amén. Con el fruto del Espíritu. Y lo vamos a ver aquí en Gálatas 5, 19 al 21. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Lo que hace este resplandor dentro de un corazón arrepentido se sustituyen por estas 9 características. Y vayamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 2 y 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu 22 y 23. es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto no significa que un cristiano verdadero pierde la salvación si cae en algún pecado de la carne. Más bien, muestra que si alguien vive de continuo en este nivel, da evidencia de que no es hijo de Dios. Cuando alguien cae en tentación, no quiere decir que continúa practicándolo, sino más bien se arrepiente genuinamente y por esta razón se tiene un abogado. Y vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podremos con este valor de la responsabilidad preguntarnos, ¿somos todos los cristianos espirituales? Aunque el creyente sea salvo, esto no significa que sea espiritual o que tenga un crecimiento espiritual. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 15 nos dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Inclusive, para adorar a Dios hay que ser espiritual y tener ese valor de la responsabilidad. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 23 y 24, escrito está: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El alma del hombre, influido por el Espíritu Santo, debe adorar a Dios y tener comunión con Él. Los afectos espirituales, como se demuestran en las oraciones, súplicas y acciones de gracia fervorosas, constituyen la adoración de un corazón recto, en el cual Dios se deleita y es glorificado. Vayamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y escrito está: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del discernir espiritualmente. Entonces, por medio del valor de la responsabilidad, hermanos, podremos concluir que hay niveles espirituales según las Sagradas Escrituras. A esta altura del taller creo que podremos preguntarnos, ¿en qué nivel estamos? Si nosotros decimos que estamos hablando de la responsabilidad en esta altura del taller, yo creo que ya cada uno debería comenzarnos a preguntar, ¿en qué nivel de responsabilidad estaré yo? ¿No? Entonces, esta pregunta también, ¿estamos asumiendo de verdad el valor de la responsabilidad para llegar a ser un creyente verdadero? Libro de Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Y dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando obtenemos este valor de la responsabilidad, nos ayudará a despojarnos de las cosas materiales, hermanos. Aquí Jesús le muestra a este joven rico su escaso conocimiento de Dios, pues solo Dios es bueno.
Este joven rico tampoco pudo discernir con quién estaba hablando verdaderamente, y Jesús le pregunta si estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Amar a Dios y al prójimo, dar buen testimonio en nuestras casas, a tus vecinos, a nuestros hijos, ser responsable con nuestras ofrendas, diezmos, evangelizar, apoyar a tu pastor con la obra del discipulado a otros, visitar a los hermanos y aún los que viven lejos de tu casa y buscar ayuda a otros hermanos si tienen problemas. Además, visitar a los ancianos, ayudar a los más pobres que tú, visitar a los enfermos, a los presos, desarrollar el carácter cristiano. Bendecir también económicamente a los que están a tiempo completo en la obra de Dios. Controlar tu molestia, enojo y hasta la ira. No condenar al que ha cometido algún pecado, más bien restaurarlo. Este joven rico se sentía vacío a pesar de ser un religioso. Hay casos donde los pastores de iglesias no están cumpliendo con el valor de la responsabilidad para edificar a los santos, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Existen iglesias locales que les falta mucho este valor de la responsabilidad, donde no tienen una clara visión y misión. Los miembros desconocen su responsabilidad espiritual y social que tienen en la comunidad donde habitan. Cuando los pastores y sus líderes no tienen el llamado para lo que están haciendo y mucho menos la capacitación, entonces ¿cómo van a dar este tipo de personas que alguien o votó por ellos y no tienen el conocimiento? ¿Cómo van a dar algo que no tienen? ¿Cómo lo pueden dar? Entonces lo que comienzan a hacer es el error de muchísimos pastores, es de ir al internet y a última hora bajar una predicación, bajar una enseñanza, o si estás en un concilio religioso, pues vas al librito que te toca el mes, el día que te toca enseñar lo que te toca enseñar y no hay mayor dificultad, ¿no? Pero entonces ahí no se mueve la responsabilidad. La responsabilidad que Dios da no es la que da en un concilio cristiano. La responsabilidad que da Dios dice escudriñar las escrituras porque os parece que de Él van a aprender de Jesucristo, de Jehová Dios y del Espíritu Santo, y de ahí está la vida. Nosotros tenemos que escudriñar la escritura, no lo que los concilios. Es una irresponsabilidad de la mayoría de pastores que nomás van a lo que dice el librito y eso enseñan, porque eso está ya marcado y está así diseñado año con año, año con año. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? Ignorante. Pereciendo en la ignorancia. Por falta de responsabilidad en el siervo. Sí, principalmente en el siervo de Dios es un irresponsable. Todo aquel que tenga un trabajo secular, ese pastor es un irresponsable en los ojos de Dios. ¿Por qué es un irresponsable? Porque no cree a Dios, no le cree a Dios de que es el Dios que lo llamó y Él va a sustentar su vida. Es tan irresponsable ese pastor de que al grado de que predica mucho de Dios, predica de las maravillas de Dios, predica del poder de Dios, predica de muchas cosas, pero él mismo no lo cree.
No lo cree porque tiene que buscar el sustento, no le cree a Dios, pero predica de que la gente tiene que creerle a Dios, pero él no cree a Dios. Él tiene que trabajar, buscar el sustento para pagar la renta, para pagar la comida, para sustentar a su familia. Pero los que hemos creído a Dios, hemos dejado todo, porque le creemos a Dios. Y nos esforzamos por ir a la presencia de Dios para buscar este tipo de taller, para brindártelo a ti, como un pan fresco, que nunca antes estuvo en internet hasta que en el día que nosotros lo publicamos, que nunca antes Andy vio este valor como la forma como lo estamos viendo, porque Dios nos lo reveló para compartirlo contigo. Esa es la responsabilidad de un verdadero siervo de Dios, pero el irresponsable es bien cómodo. No, es bien cómodo, porque no tiene que preocuparse. Él tiene que preocuparse por buscar el sustento de su familia, pero delante de los ojos de Dios es un irresponsable, porque él tendría que estar buscando constantemente. ¿No se imaginan ustedes, hermano, cuántas horas yo me paso en esa oficina de Dios, metido ahí, días enteros, buscando de lo que Dios quiere compartir a través de mi vida, a través de mis hermanos talleristas? Muchos días, muchas horas ahí. Yo doy gracias a Dios porque así deben de ser las cosas. Esa es la responsabilidad delante de Dios. Esa es la responsabilidad. La que yo aprendí de Dios es responsabilidad, hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, hacer la responsabilidad, llevarla a cabo al preocuparte como siervo de Dios, al preocuparte qué alimento vas a dar a las ovejas de Dios. Es que es muy clara la palabra cuando dice, al que atiende a dos amos, con uno va a quedar mal. Entonces, es muy clara la palabra. Es que no se aplica así. Sí se aplica así como no. Dios te llamó. Y el que Dios llama como soldado no puede militar en dos cosas porque con uno va a quedar mal. ¿A poco los soldados van a alistarse al ejército y andan de carpinteros, de mecánicos, de pintores, de electricistas, de soldadores? ¿A poco andan así? El que se va y se inscribe en el ejército solo milita para el ejército y está ahí las 24 horas, ¿o no? Y más Dios, ¿no? Porque nos compara como buenos soldados de Jesucristo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la responsabilidad y la irresponsabilidad de pastores es muy clara, ¿no? Pues es que no conocen este valor, pastor. Pues sí. O sea, en nuestra vida o nuestro caminar en Cristo jamás se habló de una responsabilidad, así como un valor que se aplicara en jamás. Sí. Hasta ahora que estamos viendo los valores en la familia de Dios, es como y se qué han importante, tocado, ¿no? sí. Sí. O sea, de algo tan pequeñito como parte algo tan grande que puede ir construyendo nuestra vida cristiana y quitar toda esa ignorancia. Así es. Que pues, por ignorantes y flojos, porque a veces somos flojos de no querer escudriñar o ni siquiera de buscar que lo que se está pasando en una pantalla sea como está escrito, ¿no? Así es. O sea, una irresponsabilidad Sí, y una forma de vivir en apariencia nada más. exactamente. Una apariencia de cristiano. Apariencia. Apariencia de cristiano, o sea, mucha irresponsabilidad reflejándose. Sí. Pero como responsable tenemos que escudriñar las escrituras. Yo solo sé, y les voy a decir algo, Cierto. el que Dios llama, Dios lo respalda. Al que Dios no llama, es por eso, es muy claro. Cualquiera puede ser pastor, y de hecho lo es, ¿no? Lo es. Aquel que Dios llama, Dios lo sustenta en todas las áreas de su vida, lo sustenta. Y no tiene por qué, porque el obrero es digno de su salario. Él no tiene por qué andar buscando el salario en otra parte cuando le trabaja a la empresa más grande del mundo, que es la de Jehová Dios. Al empresario más grande que puede haber en el universo. ¿Cómo vas a tener necesidad de andar buscando chambita cuando tú le trabajas al dueño del oro y de la plata? ¿Cómo vas a creer? ¿Por qué predicas de poder? ¿Por qué predica ese pastor de un Dios sobrenatural? ¿Por qué todavía dice Jehová Jireh? Y muchas cosas que bárbaras, pero él mismo no las cree. Las dice y dice Dios a ese tipo de pastores. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esos son los pastores, que nomás predican, pero hacen una cosa diferente. Porque dicen, no anden tomando, hermanos, y ellos bien que toman en su casa, ¿no?
No hagan esto, no sean corajudos, traten bien a sus mujeres y tratan con la punta del pie a su esposa. Son los primeros corajudos en los trabajos. Si ellos son trabajadores, sus compañeros de trabajo ven de que son muy corajudos, que no les puedes buscar tantito porque prenden, explotan. Entonces nosotros vemos de los que son de Dios son transformados. Amén. Adelante, Vani. En otros casos, los creyentes son apáticos y aunque los servidores y el pastor busquen ayuda, los miembros de la congregación quieren mantenerse en la carnalidad y se resisten a cambiar sus vidas en forma dramática como Dios espera. Entonces, por medio del valor de la responsabilidad, podremos ponernos confiadamente en las manos de Jesucristo. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Jesucristo se prepara, hermanos, para hacernos una cirugía espiritual. Esto me gusta mucho porque yo sé que Dios hace cirugías espirituales. Cuando habla de una espada de 2 filos, no es como un bisturí normal. Es un bisturí, siempre tiene un filo hacia un lado, pero este bisturí es algo muy especial. Es la palabra de Dios que penetra lo más profundo de nuestro ser hasta discernir. ¿Qué quiere decir cuando habla de discernir nuestro pensamiento? Está hablando de que esa espada llegó a lo más profundo de nuestro corazón, donde se encuentra nuestra alma. ¿Por qué separa el espíritu de nuestra mente y nuestra alma? Porque ahí viene la cirugía de Jesucristo. Viene, quita los tumores. Este hombre, el joven rico, él tenía un tumor muy grande que Dios a través de Jesucristo lo quería intervenir quirúrgicamente, espiritualmente, pero él no lo permitió. Él tenía un tumor grande de avaricia. Cuando él le dijo, mira, si es verdad, todo lo que tú me dices ya lo has practicado, solo te falta una cosa. Él miraba el tumor allí en su corazón, en su alma. Él decía, mira, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Y él dijo, porque sabía que tenía mucho. Entonces no calculó, se fue triste. Entonces nosotros vemos de que Dios quiere también hacer esa cirugía en ti. Hay muchos tumores que tienes en tu corazón y Dios quiere intervenirte. Dios quiere. Y si algún pastor me está oyendo, mira pastor, deja que Dios te intervenga para quite ese tumor de incredulidad en tu corazón. Y créele a Dios para que Él te dé el valor de la responsabilidad y seas más responsable delante del pueblo de Dios, porque no son tus ovejas, es el pueblo de Dios que te dio a cuidar. Qué tremendas cuentas vas a dar cuando le digas, pues es que Señor, yo tenía que... Y aplican, pastores aplican un texto a su conveniencia. Dicen, es que el que no provee para su casa es peor que los que... No. A ver, hermano, mira pastor, déjate de cosas y no manipules la palabra. Esa palabra no era para ti, esa palabra era para otro contexto. A ti te corresponde de no militar para otras personas, porque el que milita para otras cosas cuando Dios te ha llamado, entonces con uno quedas mal y ya estás quedando mal con Dios. Te lo digo de consiervo a consiervo, en el nombre de Jesucristo. Y que el Espíritu Santo te haga entender de que a ti te falta mucha responsabilidad en todo lo que tú haces, en la irresponsabilidad del pastorado que tú llevas. En el nombre de Jesús te lo digo, porque Dios me ha dado la autoridad para poderte reprender en el nombre de Jesucristo cuando andas mal. En otras palabras, Jesús le puso el dedo en la llaga al joven rico, diciéndole que vendiera todo. Jesús pudo ver que este joven rico no estaba cumpliendo su responsabilidad, o sea, 10º mandamiento que dice... Entonces, por medio del valor de la responsabilidad, podremos cumplir con los mandamientos de Dios. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Que dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El cual habla acerca de la codicia, por lo cual le asignó responsabilidades para sanarlo,
y librarlo de su pecado de codicia. Amén. Entonces, el valor de la responsabilidad, gracias a este valor de la responsabilidad podremos compartir, no ser tan ávaros, tan apretar la mano, sino compartir con los que menos tienen que nosotros. Dice en Mateo 19:22, Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico amaba más el dinero que a Dios. En otras palabras, era un hipócrita. Este joven rico estaba quebrantando el primer mandamiento. Hay creyentes que pueden saber que están mal en su vida espiritual, pero no harán nada para cambiar, igual como este joven. además, el joven rico demostró que no amaba al prójimo. Cumplir nuestras responsabilidades cristianas produce consecuencias. El apóstol Pablo comprendió muy bien la importancia de cumplir con nuestra responsabilidad como cristianos y el esfuerzo que esto amerita. Entonces, por medio del valor de la responsabilidad, podremos entender que la mejor actitud es de ser humildes para ganar almas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4, versículos del 9 al 11. Y dice así, hermanos: Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, por vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Sea lo que sea que sufran los discípulos de Jesucristo de parte de los hombres, deben seguir el ejemplo y cumplir los preceptos y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, por medio del valor de la responsabilidad, podremos que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras, hermanos. Te invito a que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 5. Y dice así: No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Los ministros del Evangelio deben considerarse como siervos de Dios y actuar en toda la forma conveniente a ese carácter. Entonces, por medio del valor de la responsabilidad, podremos sobrellevar cualquier sufrimiento debido a la obra de Dios. Te invito a que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Y dice así: ¿Soy ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Nos asombra reflexionar en este relato sobre sus peligros que vivió el apóstol Pablo, hermanos. Dificultades y sufrimientos, y observar su paciencia, perseverancia, diligencia, júbilo y utilidad en medio de todas las pruebas. Ahora veamos por un instante las personas que no tienen este valor de la responsabilidad.
No vamos a tomar mucho tiempo en eso porque nuestro enfoque es la responsabilidad, el valor, pero es importante ver también lo que va en contra de eso, las personas que no tienen este valor, porque por supuesto son personas irresponsables que siempre buscan excusas para justificar aquello que no están realizando. Además, no tienen ningún compromiso consigo mismos, con Dios y tampoco con otros. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas tan irresponsables que con mucha facilidad mienten con intención, generalmente para sacar algún provecho. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que la puntualidad no les interesa. Yo no sé, es que Dios nos habla de muchas formas y quizás nosotros decimos, pues yo no tengo ningún problema con el valor de la responsabilidad, yo creo que soy responsable. ¿Por qué no terminas de oír todas estas características de las personas que no tienen este valor, como los que estamos mencionando en este momento? Dice, las personas que no tienen este valor son personas que la puntualidad no les interesa, solo cuando va a obtener beneficio propio. En otras palabras, no le importa el tiempo de los demás. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que piden las cosas o dinero prestado para no devolverlas. De esta forma es que roban. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas, en el caso de los hombres, no proveen para la esposa e hijos. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que en el caso de las mujeres mantienen a hombres vagos. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que no corrigen sus errores del pasado ni los del presente. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que violan y dañan la propiedad ajena, pues los mueve la envidia. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que no diezman, tampoco ofrendan, y cuando dan algo es equivalente a una limosna. Es que... Sí, la querías comentar. Sí, aquí donde dice las personas que no tienen ese valor de la responsabilidad son personas que no diezman, tampoco ofrendan, y cuando dan algo es equivalente a una limosna. Muchas veces, y porque lo hemos vivido, Dios manda, dice que hombres mortales son los que reciben los diezmos aquí en la tierra. Así es. Y muchas veces las ovejitas usan ese diezmo para hacer las obras de caridad. Sí. Muchas veces no obedecen a llevarlo al alfolí o a dárselo al siervo del cual están recibiendo el alimento. Pero eso de la ofrenda y el diezmo no es un cobro, está establecido por parte de Dios, pero hay una irresponsabilidad que lo notamos, nos damos cuenta de que retienen el diezmo y la ofrenda, la están reteniendo y no le están obedeciendo. No sé en qué parte la están ministrando ellos, pero están irresponsables, son irresponsables, porque si fueran responsables la harían llegar al siervo que Dios les puso como autoridad y que los está alimentando con alimento fresco. Pero también muchas personas deciden no dar el diezmo y hacer obras de caridad con eso, ¿no? Sí, con obras de caridad, porque han de pensar, ¿para qué le doy al pastor Víctor? No, acá tengo un pobrecito a un lado. Dios no te mandó con el 90% que tú tienes, que Dios te dio a ti. De ese 90%, haz todo lo que tú quieras. Pero el 10% no es tuyo, hermano. Cierra tus oídos a la voz de los necios, que te ministran cosas que no están en la palabra, porque se te acomoda, tal vez por tu situación se te acomoda. Pero ¿saben qué? Estamos de rateros. Y los rateros, los ladrones no van a heredar el reino de Dios. Que porque estamos en pandemia, la palabra no se ha suspendido, hermanos. Dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y no creas que porque el pastor te los anda pidiendo, porque Dios lo estableció, Dios lo mandó. Y sé obediente, hermano, hermana. Tú que estás siendo indiferente en este punto, y se tocó aquí, estás siendo irresponsable, estás de ratero y de ratera. No estés reteniendo lo que no es tuyo.
hazlo llegar al que Dios te puso al frente para administrarte con la palabra de Dios. Y tuvimos que tocar este punto porque estamos hablando del valor de la De la responsabilidad. responsabilidad. ¿no? Y es muy importante, hermanos. Es muy importante, pastor, porque muchos siervos tienen temor de tocar este tema y le están haciendo daño a la ovejita. O sea, en vez de prevenirles del peligro que hay ahí, y muchos dicen, es que el diezmo era de lo pasado. No, la palabra está y no se ha borrado y nos los manda en el libro de Hebreos, que hombres mortales reciben aquí en la tierra los diezmos. Así es que es mejor decírtelo, hermano, hermana, es mejor recordártelo porque que seas obediente. Es que por la pandemia, hermano, así sea un peso, Dios ve tu obediencia. Si ganaste 10 pesos ese día, un peso no es tuyo. Y eso se vive y eso se enseña a tus generaciones. Porque te traerá esa bendición que Dios le estableció. No porque te la va a dar el pastor la bendición. La bendición la dejó establecida Dios, que Él va a reprender al devorador. Que no va a faltar el sustento, hermano. Pero en esa área Dios lo estableció. Y es bueno recordarlo. Es bueno de que no estés tú administrando lo que no es tuyo. Estás haciendo caravana con sombrero ajeno. Estás haciendo obras de caridad con lo que no es tuyo. El 10% no es tuyo, no es mío. Es de Dios y Dios dejó hombres mortales aquí que le están sirviendo a los que Él llamó y que el obrero es digno de su salario y Dios le da a sus siervos. Así que seamos entendidos, hermano. Si estamos de rateros en la ofrenda, nomás estamos diezmando. Y a veces, hermano, otra cosa, a veces estás diezmando lo que tú quieres. No has sido honesto, no has sido responsable en diezmar lo que corresponde, lo que Dios te puso en tus manos. Le robas todavía a Dios y le estás dando limosna. Le voy a dar el diezmo, no es el diezmo delante de Dios. Estás de ratera y de ratero, estás dando lo que tú quieres. Pero sí son buenos para pedirle a Dios, ¿no? Sí, pero ahí en esa área tenemos que ser responsables, hermanos. Dios lo estableció. Dios estableció ese valor de la responsabilidad porque tú tienes y yo tengo que ser responsable para poderme dirigir a Dios. Yo tengo que cumplir con esta responsabilidad primero, porque entonces Dios no oye a los rateros, no oye a los pecadores, estaríamos en pecado, ¿no? Bueno, también las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que no tienen ningún compromiso con Dios ni con los miembros de la iglesia gloriosa de Jesucristo. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que no se ocupan de la crianza de sus hijos y por lo general son muy desordenados en su casa y con las finanzas, o sea, el dinero, pues gastan en cosas que no deben. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que tienen múltiples parejas y llevan una vida sexual desordenada. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que son ávaros, solo les gusta que se les dé a ellos. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que generalmente no saben resolver o enfrentar problemas, por eso se suicidan y en el caso de las mujeres se convierten en samaritanas. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que no les interesa madurar en Cristo, aunque tengan personas que les ayuden, pues no les gusta hacer ningún esfuerzo, mucho menos cumplir la gran comisión. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que hablan mal de otros acerca de cómo funciona la iglesia, pero no aportan ninguna solución. Las personas que no tienen este valor de la responsabilidad son personas que son creyentes y responsables. No aceptan sugerencias, aunque vayan en beneficio del cuerpo de Cristo, especialmente los líderes y pastores. Muchas gracias. Hay esperanza si Jesucristo es nuestro modelo del valor de la responsabilidad. Tenemos a quien invitar, hermanos. Amén. Jesucristo fue muy responsable con la encomienda que le dio el Padre. No le sacó la vuelta, fue responsable en cumplirla por amor a ti y por amor a nosotros. Así es que nuestro hermano mayor nos dejó el ejemplo, lo marcó muy bien, lo que es el valor de la responsabilidad. Amén. Responsabilidad de abogar por ti y por mí, hermanos. Responsabilidad de pagar un precio que fue
el sufrimiento que Él padeció, hasta la muerte y muerte de cruz. La responsabilidad de obedecer a Dios. Él demostró mucho este valor de la responsabilidad, nuestro Señor Jesucristo. Él fue responsable. Y en traer la sana doctrina de Cristo. Amén. Amén. Marcos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 34 al 36. Y dice así, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jehová Dios nos premia cuando cumplimos nuestras responsabilidades, hermanos. Te invito a que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Y dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por último, hermanos, queremos despedirnos con esta pregunta. ¿Ustedes creen que han sido responsables con Dios, con sus hermanos en Cristo y con el prójimo? Muy buena pregunta. Hermano, tal vez expresarás ahí en la intimidad de decir, qué fuerte los valores, qué fuerte las administraciones. En vez de lo que estamos viviendo, en vez de que nos hablen cosas de cariño, de amor, suaves, y no lo hacen. No, hermanos. Es tiempo de que el siervo ejerza responsabilidad en estar previniendo al pueblo de Dios, a la familia de Dios, de que se alinee. Esa es una gran responsabilidad de nuestro pastor Víctor. Estarnos dando el alimento, hermanos, porque hoy más que nunca tenemos que caminar, hermanos, alineándonos con Dios. La instrucción está escrita, no se ha borrado ninguna tilde, hermanos. Y nuestro pastor se está esforzando a reflejar esa responsabilidad y está siendo responsable en escudriñar las escrituras para preparar el alimento para el pueblo de Dios, para que estemos apercibidos, hermanos, que no sigamos ya más engañados con fábulas, sino que despertemos, porque Cristo está por regresar, hermanos. El día y la hora solamente el Padre la sabe, pero hoy en esta situación no es de que nos estén dando la palmadita en la espalda, apapachándonos y diciéndonos, no tengas miedo, no, alíñate, si estás mal, alíñate, hermano, hermana. Sé obediente, asume la responsabilidad de obedecer a Dios, porque para ir a una vida eterna. Así es que doy gracias a Dios por nuestro pastor Víctor, y no porque sea mi esposo, porque soy la testigo, después de Dios soy la testigo, que escudriña las escrituras para preparar cada valor, para preparar cada mensaje de la palabra de Dios, que sea para prevenirnos, para alertarnos, hermanos, pero que también lleva exhortación, edificación y consolación cada mensaje, hermanos. Fuertes, sí, pero vale más que Dios nos habla ahorita que tenemos esperanza, hermanos, de alinearnos. En el nombre de Jesucristo, nosotros damos gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios. Y te bendecimos, hermano, en esta noche. Y no lo pases por alto. ¡Ay, un valor más! No, hermanos. Es parte de la palabra, es la espada que está entrando y que está cortando en tu corazón. Alaba a Dios porque está entrando esta espada. Te está doliendo, alaba a Dios porque eres un escogido de Dios. Amén. Si te duele, alaba a Dios porque te va a traer sanidad ese dolor. Amén. Porque no estás indiferente, eres de los escogidos
para el reino de Dios, hermanos. Amén. Y los amamos. Y porque les amamos, Dios nos habla a tiempo a los que son de Él. Amén. Amén. Nos despide, pastor. Amén. Padre amoroso, Jehová Dios de los ejércitos, estamos en tu presencia y damos gracias por un valor más, Padre, que están haciendo en nosotros un efecto extraordinario, porque estamos conociendo cosas que pensábamos que las conocíamos, Padre, pero las conocíamos en un ámbito humano, en los valores que nos dieron nuestros padres, la escuela, pero están muy lejos a los valores que ahora estamos conociendo, porque el valor que proviene de Dios es el valor verdadero, el valor que debemos adquirir como seres humanos para nuestro propio bien, pero también para tener la responsabilidad de estar delante de Dios como buenos hijos de Él, como buenos cristianos, porque si nos decimos ser cristianos, debemos adquirir no los pensamientos del hombre, sino los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros y sus caminos mucho más elevados que nuestros caminos. Yo te bendigo, hermano, con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Reciban saludos, hermanos, desde la Casa Pastoral de Lerma de Villada. Los saludamos, les amamos.